El tema es Hyperledger en Latinoamérica, así que le vamos a dar la bienvenida a Camilo Molano desde Colombia, a Guillermo Díaz Granados desde México, a Walter Álvarez Sack desde Panamá, Armando Vargas desde Bolivia, Claudio Ceballos desde Argentina, Alfonso Govela desde México. Quien va a estar a cargo de la moderación es Camilo, así que bienvenidos. Adelante, los escuchamos. Perfecto. Muchas gracias a todos por la invitación a este maravilloso evento. El día de hoy venimos como la comunidad de Hyperledger Latinoamérica, este espacio que hemos creado para visibilizar casos de uso de blockchain empresarial en la región y nos hemos unido desde nuestras diferentes experiencias, de nuestros diferentes perfiles para generar esta comunidad que cada vez crece más y para nosotros es un placer estarlos acompañando en la tarde de hoy. Vamos a abordar los diferentes casos de uso que en este último año de evento hemos visto de la tecnología blockchain utilizando Hyperledger en Latinoamérica y también Claudio nos va a hablar desde su experiencia de lo que ha visto en cuanto a real estate en Estados Unidos y el entorno de DeFi. Entonces me gustaría darle primero la palabra a Guillermo, quien nos va a estar contando un poco acerca del componente de identidad digital y su impacto en los procesos empresariales, Guille. Entonces cuéntanos un poco de esos casos de uso que tuvimos de Telefónica y de Everis y el impacto de este componente de identidad digital. Entonces, dale, Guille. Muchas gracias, Camilo. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer a Ignacio y a todos los organizadores de este gran evento por tenernos por acá. Y bueno, uno, uno de los temas importantes que nosotros vimos en estos paneles que hicimos y en estos webinars fue precisamente el tema de identidad digital. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con empresas grandes como Telefónica Móviles, Telefónica de España y como Everis, en donde vimos cómo ya venían trabajando en proyectos alrededor de Hyperledger, principalmente Fabric en algunos casos, pero hoy en día de todos los proyectos que tenemos están los proyectos como Indy, como Aries, como de URSA, que tienen el tema criptográfico. ¿Y por qué la importancia del tema de identidad digital? Yo conversando con algunos amigos y obviamente mis compañeros aquí nos pusimos a pensar que desde que inició Internet no se le puso mucha atención al tema de identificación o identidades, ¿no? La razón es porque obviamente Internet empezó con algunas computadoras en universidades y se fue evolucionando y se hizo tan grande que no se esperaba que ahora todos los servicios de identidad los tiene que gestionar las empresas precisamente que quieren asegurarse que alguien con una identidad está atrás del uso del software y de todos los componentes que necesitamos, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, si tomamos en cuenta que casi 1.000 millones de personas, poco más de 1.000 millones de personas, no tienen una identidad, esto es un tema grave porque no existen literalmente, o sea, no tienen apoyos gubernamentales, no existen para un modelo de un mundo físico y mucho menos para un mundo virtual, ¿no? Entonces, basado en eso, en estos webinars que tuvimos en el año pasado, nos dimos cuenta de todas las grandes avances que se tienen dentro del el tema de identidad y uno de ellos es precisamente la identidad soberana, ¿no? El manejo que le dieron estas dos empresas a poder proporcionar un servicio para que pudiera verificar la identidad de una persona ocupa y ayuda mucho para el proceso de gestión en todos los aspectos, el aspecto gubernamental, el aspecto social, el aspecto incluso educacional, porque ahí es donde tienes la ventaja de poder integrar todo lo que tú generas en este mundo, ya sea en el virtual o el físico, pero tienes una estampa de tiempo y un sello criptográfico que te asegura que fuiste tú quien hizo uso
o atendió esos logros alrededor de lo que es, en este caso, Hyperledger Fabric, por ejemplo, ¿no? Ahí quiero aprovechar, agradecer este apoyo que tuvimos porque en todos esos webinars que pudimos atender y que nos unimos como parte del capítulo de Latinoamérica, nos dimos cuenta que hay casos de uso reales que existían y que nadie los conocía. Esa es una parte importante. La otra parte importante es que ya todos esos casos de uso están siendo probados o incluso implementados por estas empresas para tener el beneficio de poder dar un seguimiento de toda la identidad alrededor del ser humano, ¿no? Que eso, para mi gusto, al ser incluso ya un tema que por sí mismo es necesario, te das cuenta de cómo estábamos, aún y cuando teníamos la tecnología, cómo estábamos dispersos en el aspecto eh, de educación alrededor de la importancia de la identidad digital, ¿no? Y un tercer punto que te quiero decir, digo, Camilo, y para dar paso también a mis compañeros en este proceso es, si tomamos en cuenta que estas empresas están siguiendo esas mejores prácticas, el día de mañana vamos a tener muchas empresas que van a tener la ventaja de interoperar entre estos proyectos para poder tener realmente una única credencial digital o credencial digital verificable, en donde todo lo que se genere alrededor de esa credencial podría funcionar perfectamente para identificarnos en cualquier trámite gubernamental, como decía, o en cualquier uso de algún servicio o en la compra de algún bien o simplemente para tener los beneficios que una identidad te da alrededor de la sociedad, ¿no? Entonces, con esto, pues dejo el mensaje, ¿no? Que realmente cuando nosotros nos enteramos de los proyectos que existen, tienen un impacto social, político y financiero muy fuerte en el proceso, ¿no? ¿No sé si estás de acuerdo, Camilo? Sí, naturalmente cuando tuvimos la oportunidad de tener a Telefónica y a Everis que nos hablan de sus soluciones de identidad digital, nos hacía ese clic de la importancia también, y aquí es donde va a ser puente con la presentación de Armando, que nosotros como ciudadanos le podamos sacar ventajas a la implementación de blockchain, que tengamos ese control de nuestro certificado médico, de nuestra licencia de conducción, tantos trámites que creo que en todos los países se percibe que no son eficientes, que no se han digitalizado correctamente. Y es aquí, Armando, donde te doy la palabra para que nos cuentes qué es lo que está pasando con AGETIC en Bolivia, cuáles son los beneficios que percibimos del caso de uso que ha entregado la tecnología blockchain a este proyecto de ciudadanía digital y qué impacto consideras que tiene la tecnología blockchain en la protección de los datos del ciudadano. Entonces, cuéntanos ese caso de uso que presenciamos en Hyperledger Latinoamérica y que nos vas a presentar el día de hoy. Claro que sí, gracias Camilo. Y bueno, como Guillermo, agradecer primeramente a Ignacio y a todo el equipo del Blockchain Summit Global por acogernos en esta edición. Realmente estamos muy emocionados de poder participar y compartir estas experiencias. Evidentemente, este caso de uso que nosotros presenciamos en Bolivia fue un caso de uso muy interesante porque, primero que nada, fue uno de los primeros que se dieron en el ámbito de la gestión pública en Latinoamérica. Nos comentaban ellos que habían, tomado, digamos, esta idea de de un caso que vieron en Uruguay. No estoy al 100% seguro qué caso habrá sido, pero este proyecto se concibió a raíz del lanzamiento de un decreto en Bolivia, que fue el decreto de ciudadanía digital, el 2018, en el cual el gobierno estaba empezando a promover la digitalización de los servicios gubernamentales hacia el ciudadano.
¿no? Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar en este proyecto de ciudadanía digital, comenzaron a buscar tecnologías, ¿no?, que pudiesen utilizar para poder brindar de una forma más eficiente los servicios de ciudadanía. Entonces, empezaron ellos a indagar acerca de las tecnologías, se toparon con el tema de la tecnología blockchain, y en ese momento el líder del equipo en la Agencia de Gobierno Electrónico de Bolivia, que es la AGETIC, sus iniciales, bueno, ellos ya tenían un contacto con la Fundación Linux, ¿no? Y justamente el líder del proyecto, Eric Pope, él estuvo becado en la Fundación Linux y ya tenía un conocimiento bastante amplio de lo que era la tecnología blockchain, ¿no? Entonces empezaron a investigar cuál de las plataformas, cuál de los, digamos, proyectos podría adaptarse más al proyecto que ellos estaban buscando, y empezaron a experimentar primero que nada con blockchains públicas, ¿no? Y a medida que ellos iban experimentando con blockchains públicas, se dieron cuenta que debido a la naturaleza de lo que ellos querían lograr, que era básicamente empezar a gestionar documentos de ciudadanos para los diferentes servicios gubernamentales, vieron que las blockchains públicas no eran la tecnología ideal para esto. Entonces empezaron a buscar otro tipo de blockchains y se toparon con Hyperledger. Y claro, en ese momento el líder del proyecto empezó a investigar Hyperledger Fabric, ¿no? Y empezaron a realizar pruebas, ¿no?, conceptuales, etcétera, para poder realizar, diseñar servicios hacia la ciudadanía utilizando esta tecnología. Y se dieron cuenta que debido a al nivel de eficiencia que tenía el proyecto Hyperledger Fabric en comparación a otros proyectos, por el tema de los métodos de consenso, por el tema de la alta transaccionalidad que podía albergar este framework, decidieron utilizarlo, ¿no? Y producto de los tests que hicieron, sacaron dos servicios, ¿no?, que están actualmente vigentes en el país. Uno de ellos es el servicio de aprobación de documentos, que es un servicio en el cual cualquier ciudadano puede solicitar al gobierno nacional la aprobación de documentos para distintos tipos de trámites, pero esto se realiza estrictamente bajo el consentimiento del ciudadano, que tiene una cuenta de ciudadanía digital, y solo bajo su consentimiento puede aprobar la utilización de documentos para los distintos trámites que pueda realizar en las distintas instituciones públicas. Y el segundo servicio que tienen es el servicio de notificación de documentos. En este servicio, el gobierno, mediante el proyecto de ciudadanía digital, va proveyendo distintos tipos de notificaciones al ciudadano que tienen validez legal, y con esas notificaciones, van dejando un registro de información inmutable en el proyecto de ciudadanía digital que está albergado en Hyperledger Fabric. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos comentaba Eric que pudo ver en ese momento? Primero que nada, que esta tecnología les ha permitido reducir costos. ¿Por qué? Porque por el alto nivel de seguridad y de privacidad que han experimentado con Hyperledger Fabric, ellos vieron que ya no iba a ser tan necesario estar realizando constantes auditorías a los sistemas. Eso por un lado. Después también nos comentaron acerca de la privacidad de los datos del ciudadano, ¿no? Justamente el nivel de descentralización que se pudo lograr, a pesar de que estamos hablando de una blockchain privada, fue un tema bastante interesante y disruptivo para las autoridades gubernamentales en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las instituciones públicas que están afiliadas al proyecto de ciudadanía digital, ellos tienen una réplica de la base de datos de ciudadanía digital con la información de los ciudadanos.
pero no es tan fácil para ellos acceder en cualquier momento a esa información. Tienen que realizar una serie de procesos en los cuales están involucrados diferentes servicios de membresías, los servicios de membresía con los que cuenta Hyperledger Fabric. Tienen también una serie de políticas de acceso a la plataforma blockchain y también una serie de políticas de acceso a los contratos inteligentes, que son los que van sacando y validando la información de los ciudadanos. Entonces, hay un cierto nivel de descentralización ahí. También hay un nivel de privacidad, ¿no? Y de autoridades que se deben sortear para que esta información tenga un nivel de integridad superior al que se ha tenido hasta ahora en la gestión pública. Entonces, ellos nos comentaban que estaban muy contentos con el tema. Hasta el momento se tienen 2 clientes dentro de lo que es este proyecto de ciudadanía digital, que son la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado. Estas 2 instituciones ya han empezado a experimentar con el proyecto de ciudadanía digital y han visto que, por un lado, tienen un registro de información, ¿no?, mucho más eficiente, tienen un nivel de privacidad, ¿no?, de información también mucho más alto, y por otro lado, están empezando a promover esta plataforma en otras instituciones del Estado que interactúan constantemente con los ciudadanos. Entonces, hay un alto nivel de compromiso del gobierno para poder seguir diseminando este proyecto entre las distintas instituciones públicas. Genial, Armando. Mira que cuando vimos el caso de AGETIC, creo que todos nos sorprendimos de ver lo avanzado que estaba el gobierno de Bolivia. De pronto ahorita más adelante en la sesión de preguntas nos podrás contar en qué ha seguido la continuidad de esa iniciativa. Y lo más interesante, como tú lo mencionabas, es generar esa red donde varias organizaciones intercambien información, realmente le saquen provecho a la tecnología blockchain. Pero aquí es donde hago puente con Alfonso y te pregunto, Alfonso, tú que estás liderando la iniciativa de aprendizaje sobre DLT y blockchain y que también es el co-chair del Grupo de Trabajo y Desarrollo de Materiales de Aprendizaje Hyperledger, cuéntanos un poco de esa iniciativa de aprendizaje que estás liderando también y cómo desde la educación podemos lograr que haya un mayor entendimiento de las tecnologías de Hyperledger, del concepto de blockchain. Cuéntanos por qué es relevante este proyecto que estás liderando, qué resultados han obtenido y cómo podemos involucrarnos a ser parte activa de este programa de aprendizaje. Entonces, dale, Alfonso. Gracias, Camilo. Le doy con mucho gusto. Y gracias a los organizadores de este evento por la oportunidad de acompañarlos. Gracias a todos. La educación es vital. ¿Sí? O sea, no podemos promover una tecnología que quiere desintermediarizar la confianza si no tenemos primero educación para que la gente no esté excluida. Y segundo, si no imponemos un solo lenguaje a todo el mundo, que en este caso ha sido el inglés. Nuestro grupo Hyperledger Latinoamérica surgió durante la pandemia, ¿sí?, ante la imposibilidad de reunirnos físicamente en nuestros propios países. Nos reunimos en la región. Y al reunirnos en la región, todos fuimos conscientes de que falta educación y de que el lenguaje, nuestro lenguaje, el español o el castellano, ¿sí?, debería de ser utilizado porque es el segundo grupo más grande de parlantes nativos después del chino mandarín. Entonces tenemos más de 400 millones de gentes en el mundo hablando de esto. Entonces, con ese objetivo de educar y de educar en nuestro idioma, Hyperledger Latinoamérica hizo el primer curso sobre Fabric, que es uno de los frameworks del programa Proyecto Hyperledger en la Fundación Linux, y lo hizo en español y gratis. Y fue un éxito el año pasado. Ese curso tuvo más de 1.500 asistentes. ¿Sí? Y vimos inclusive cómo certificarlos y la Fundación Linux nos apoyó en ello.
A partir de eso, comenzamos a defender el tema del lenguaje y hemos peleado la importancia del español en toda la documentación. Ya hay 10 grupos que están trabajando en Hyperledger para 10 idiomas distintos en el mundo. Nos lleva ventaja China, sí. Tienen un ejército de 200 traductores, porque, bueno, ellos tienen un ejército de gente y tienen un interés muchísimo sobre el tema. Entonces, a raíz de esos dos puntos, hubo la oportunidad de formar parte del equipo de materiales de aprendizaje y desarrollo en Hyperledger Central en la Fundación Linux. Soy el codirector. Y tuvimos oportunidad como Hyperledger Latinoamérica de hacer una propuesta para un programa de mentorado que la Fundación Linux tuvo para este verano. Terminó hace 2 días, junio, julio y agosto. Se seleccionaron gentes, cerca de 20 y tantos proyectos. Esos 20 y tantos era pagado, era para internos pagados, ¿sí? Que recibían $3,000, ¿sí? Y entonces podían dedicarse tiempo completo si son 3 meses o medio tiempo si son 6. Y nosotros propusimos una nueva iniciativa de aprendizaje que se llama Exploración Global de las oportunidades de educación de blockchain y DLT, o la tecnología de los registros distribuidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en este campo? Lo que todos hemos sufrido. Nos tenemos que enfrentar a solas, sin una comunidad que nos ayude, muchos sin conocer el inglés. Nos tenemos que enfrentar a cursos aislados, donde una tecnología muy difícil de instrumentar nos deja varados con muchísima información disponible. Si googlean o si checan en YouTube, les van a aparecer torrentes de oportunidades de educación, pero están sin estructura y sin comunidad. No entiende uno dónde está, ni para dónde va, ni con quién ir a donde hay que ir. Entonces, lo que propusimos y hemos trabajado en estos 3 meses es una iniciativa de aprendizaje que tiene varias cosas. Primero, nos dimos a elaborar, y ya tenemos, ¿sí? Voy a poner todos estos links en el chat, y antes de que se me pase, ahí está. Vale. Nos dimos a la tarea de crear una taxonomía. Tenemos ya una taxonomía que ha revisado muchos cuerpos, instituciones que hacen estándares y que tiene, por así decirlo, la anatomía, descripción anatómica de lo que es un sistema DLT y la anatomía de lo que es un sistema de blockchain. Entonces, esa taxonomía describe todos los conceptos que forman esta tecnología. ¿Para qué necesitamos una taxonomía? Bueno, Linnaeus en el siglo XVIII decidió clasificar las plantas. Nadie antes había hecho una clasificación de las plantas. Si sabemos qué está pasando, sabemos qué hay, dónde están, cómo se llaman, podemos conocer más y podemos investigar y avanzar. Tenemos una taxonomía. Segundo, con esa taxonomía hicimos lo que se llama una ontología, ¿sí? La integración de todos esos conceptos. Y algo que puede ser muy difícil, si se ve en listas o en abstracto, se vuelve intuitivamente muy sencillo si lo representamos, es el segundo punto, en una gráfica de conocimiento. En inglés se llama una gráfica de conocimiento. Cada nodo de la gráfica es un concepto. Cada liga o arco en la gráfica es una relación entre los conceptos. Y entonces hay todo un sistema y una plataforma, bueno, hay muchas plataformas, pero estamos usando una en particular, donde hemos construido la taxonomía como una gráfica de conocimiento. ¿Sí? Esas son las 2 herramientas que hemos hecho. Hemos hecho una tercera, que forma parte de la creación de comunidad, y es una encuesta muy sencilla, ahí está en el link del chat, que hicimos para, pues, como se dice en inglés, para hablar sobre lo que vamos
a donde vamos a poner nuestro dinero, la hicimos en 10 idiomas, ¿sí? O sea, está en chino, en español, en inglés, en árabe, está en 10 idiomas, ¿sí? Nos faltan, sí, nos faltan, pero ya comenzamos. Esa encuesta es muy sencilla, los invitamos a todos a llenarla, el link está en el chat, y esa encuesta es la entrada a la comunidad. Ahí hemos preguntado qué recursos conocen y qué experiencia han tenido. Entonces, con la encuesta estamos comenzando a formar la comunidad. La comunidad va a tener 4 roles: de aprendices, en el mejor sentido medieval de los gremios, ¿sí? De gente que ayuda a educar a los demás, educar en el mejor de los sentidos; curadores, que es gente que conoce el campo y ayuda a dar estructura, y quien ayuda a mantener todo este sistema. Por el momento estamos dando exclusivamente estrellas, como nos daban en el kinder, ¿sí? Del grupo de materiales de aprendizaje y desarrollo Hyperledger Fundación Linux. Pero en la segunda etapa estamos planeando un token, que ese token nos permita dar un premio a quien hace estas actividades. Y con ese premio estamos buscando otra exclusión que desaparezca, y es la financiera. En Estados Unidos y en Europa dicen, pues certifícate por $200, es muy barato, hazlo. Muchísimos de nosotros no tenemos los $200. Y entonces, aunque solos, con muchas dificultades, logremos terminar el curso, no podemos pagar la certificación. En el caso nuestro lo hicimos gratis, ¿sí? Pero para cuestiones de trabajo no es siempre posible. Entonces, ¿para qué es este token? Este token es, por ejemplo, para hablar con la Fundación Linux, nosotros mismos en casa, más Coursera, más edX, más Udemy, más las universidades. Y a cambio del trabajo que hagamos en esa comunidad de aprendizaje para ayudarlos a que sus plataformas sean mejor utilizadas, les pedimos que a cambio de esos tokens den becas para los estudiantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una comunidad con una taxonomía de conocimiento, con una gráfica de conocimiento para navegar esa taxonomía. El resultado es un directorio global de recursos de educación, ¿sí? Y una comunidad viva, donde queremos que todos aprendamos juntos y mejor. Ahí están los links. Visítenos a la página del proyecto. Por favor, contesten el cuestionario. Es su entrada a este nuevo mundo. Con eso podrán navegar la taxonomía, jugar con la gráfica de conocimiento, pero sobre todo contactar gente semejante a nosotros mismos, con la cual trabajar para después, con el premio de nuestro trabajo, estar becados para certificaciones que nos ayuden ante las empresas, ante los gobiernos, ante todo. Gracias. Genial, Alfonso. Creo que este es un caso de uso que estamos haciendo en Premier en español, ¿no? Es el primer evento donde visibilizamos como comunidad y tú lideran, bueno, creo que ya lo has hecho antes, ¿no? Es el segundo, pero debo de confesar que Hyperledger sigue haciendo cosas primero en inglés. Sí, el primero en español, va a aclarar. Y sí. cómo esta comunidad se alineó, empezamos con iniciativas y digamos que Claudio ha estado liderando la iniciativa de traducción como un esfuerzo para que se dé la adopción y el entendimiento del proyecto Hyperledger, y que muchas veces vemos que los casos de uso tienen que ser una aplicación centrada en la trazabilidad, y aquí creamos una aplicación centrada en la comunidad. ¿Cómo aplicamos los principios de esta sociedad que yo voy a retribuir con un esfuerzo y voy a obtener ciertos beneficios? Entonces, muchísimas gracias, Alfonso, por compartirnos los enlaces. Invitamos a todas las personas que se sumen, que hagan parte de esta iniciativa. Y aquí le doy paso a Claudio para que nos hables desde tu experiencia. Tú que eres emprendedor, que has desarrollado diferentes soluciones y que naturalmente este año se dio una disrupción en el mundo de blockchain, que es todo el tema de las finanzas descentralizadas, que aún no tiene ese impacto
en las soluciones basadas en Hyperledger, pero cuéntanos un poco cómo las instituciones tradicionales pueden sacarle beneficio a este concepto y hagamos puente con tu experiencia en los bienes raíces. ¿Qué hace falta en Latinoamérica para que ese caso de uso que tú ya tienes en Estados Unidos pueda ser exitoso en la región? Entonces, cuéntanos, Claudio. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Lo primero que dijiste fue muy importante con respecto a la traducción, siguiendo la línea de lo que decía Alfonso. Uno de los principales problemas, una de las principales dificultades que detectamos en la comunidad hispana fue la falta de información en nuestra lengua nativa. Así que el año pasado comenzamos un esfuerzo bastante importante, coordinado con la gente de Linux Foundation, con traducción global, para comenzar a traducir al castellano toda la documentación de Hyperledger, primero Fabric y después los siguientes. Eso, de la mano del curso que se dio el año pasado, logró mucha más adopción en la región. Así que eso fue lo primero interesante. Siguiendo el caso de DeFi, DeFi es siempre, o mejor dicho, las finanzas en general en blockchain, siempre es el primer caso o el que más rápido se acelera por muchos motivos, principalmente porque es manejo de dinero y sobre todo genera un movimiento mucho más disruptivo a lo que se venía conociendo, que es tener todo centralizado, bancos, y ahora tenemos una plataforma que genera mercado automáticamente, gente que puede depositar sin tener intermediarios. Entonces eso, si bien fue lo que más rápido disparó, también fue lo que más conflicto generó, porque lo que plantea es una disrupción total a lo que se viene trabajando. Muchas veces eso en la empresa y en el Estado, como decía Armando, no es posible, porque nosotros tenemos algunas situaciones como privacidad de datos. Hay muchas veces que tenemos que garantizar que datos sean restringidos únicamente a las personas que los poseen. Por ejemplo, un banco no puede dar datos de sus clientes de ningún tipo. Lo mismo pasa en el Estado. Los documentos tienen que tener un resguardo y no pueden ser completamente públicos. Entonces, lo que hicimos en Estados Unidos y lo que se viene haciendo es evaluar Hyperledger Fabric y Hyperledger Besu como potenciales soluciones para la trazabilidad de los bienes raíces propiamente dichos. Significa que con esto podemos verificar, validar y empezar a registrar cuál es la proveniencia de ese bien raíz. Por ejemplo, quién fue los dueños desde el principio que se creó una casa. Eso actualmente funciona mediante bases de datos distribuidas que tardan en promedio 45 días en sincronizarse, lo cual genera gran posibilidad de fraude. Entonces se piensa a blockchain no solamente como una herramienta disruptiva, sino como una adición a las cosas que ya se vienen haciendo actualmente. ¿Por qué es importante lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde nosotros colaboramos con la asociación que se llama RISO, que es Real Estate Standard Organization? Porque ellos tienen la industria más regulada en el mundo en cuanto a bienes raíces. Y lo que ellos implementan se verificó históricamente que eso después pasan a adoptarse en los distintos mercados, en los distintos continentes, ¿sí? En el caso nuestro es muy importante poder utilizar la herramienta blockchain como una adición a lo que ya se viene haciendo, ¿sí? Para solucionar problemas de sincronización de base de datos, de quién puede o no puede ver determinados datos. No todo en este ámbito puede ser público para cualquiera. Y acá, siguiendo un poco también lo que decía Armando, no hay que mezclar que porque algo sea privado o sea permisivo, no tiene capacidad de escalado. Nosotros, haciendo pruebas en Estados Unidos, generamos tokens, más de 120 millones de tokens con muy buena performance, y eso está funcionando bastante bien en un ambiente mucho más controlado que una red pública. Lo que bien decías, Camilo, con respecto a lo que ocurre en DeFi, muchas veces DeFi es
el laboratorio de ideas donde ocurren las mayores innovaciones y eso después se lleva, una vez que está aprobado, a los ambientes más controlados como bienes raíces, como identidad en el gobierno y todo ese tipo de cosas. Lo que está pasando en la región es muy potente en cuanto a empresas que están trabajando en la parte de DeFi. DeFi normalmente hasta ahora se está haciendo en redes públicas, pero repito, lo que se está haciendo en redes públicas se lo toma y se los trae a estas redes permisionadas, porque en la parte de redes permisionadas, en la parte de lo que es empresas y gobiernos, la metodología de trabajo es adoptada, solo que se tiene esas precauciones de privacidad de datos. Bien, con eso nosotros podemos tener situaciones como en bienes raíces, que hoy se está trabajando en Estados Unidos de una forma, que eso vaya llegando a Latinoamérica y nos ayude a prevenir problemas que son reales, como fraude, como entender quién le vende a otra persona una propiedad, si una persona puede venderle o no una propiedad a otro. Todo ese tipo de soluciones hoy se lo están trabajando con tecnologías que tienen más de 40 años. La tecnología blockchain permisionada permite solucionar el mismo problema de forma mucho más eficiente. Y además, en este ámbito genera nuevos modelos de negocios, que como lo hace DeFi en finanzas, blockchain en bienes raíces permite modelos de negocios disruptivos, como por ejemplo la propiedad compartida. Hoy en muchos países, inclusive Estados Unidos, una propiedad debe pertenecer a una sola persona o a una sola empresa. Y blockchain permite, mediante la tokenización de bienes activos, generar propiedades fraccionalizadas. Todo ese tipo de cosas que surgieron en un principio en DeFi al querer completamente cambiar la forma en que se venía trabajando, después pasan a los otros ámbitos que no son específicamente financieros. Creo que en el próximo tiempo a venir se vienen definiciones en Estados Unidos que en poco tiempo irán cayendo hacia el resto del mundo. Latinoamérica estamos expectantes a que se implementen esas soluciones, donde nosotros tenemos como Hyperledger Latinoamérica un rol bastante importante en el sentido de que estamos colaborando, estamos haciendo laboratorios con ellos, nosotros nos complementamos desde nuestro conocimiento, más que nada porque en el caso específico de bienes raíces hay mucha gente que tiene conocimiento del negocio, del modelo de negocio de bienes raíces, pero falta la tecnología que soporte esa solución. Entonces, nosotros estamos en el trabajo de hacer el puente entre lo que ocurre en DeFi, qué podemos traer de eso y aplicarlos en esta industria. Ahora bien, ¿cómo eso va a llegar a nosotros? Seguramente van a tener definiciones allá, después nosotros las podemos adoptar acá. Lo que bien decías de DeFi, si bien nosotros estamos enfocados en nuestra región y producir desde acá, el mercado es completamente global. Y eso es una de las grandes ventajas que nos está brindando la tecnología blockchain, y aunque sea permisionada, seguimos teniendo escala mundial. Genial, Claudio. Mira que tú tocaste un punto interesante y es esa experimentación que nos da el ámbito de las redes públicas, que naturalmente siempre son los casos de uso más sonoros, pero que naturalmente se trascienden al ámbito empresarial en algún punto. Ya estamos cerrando nuestro panel y me gustaría que fuéramos muy concretos con estas últimas preguntas, y es, desde su experiencia, ¿cuáles creen que son los errores que se cometen al pensar en implementar blockchain en un entorno privado? ¿Qué creen que son esos errores de aproximación o tal vez de entendimiento? Entonces, no sé qué opinas, por ejemplo, Claudio, Alfonso, Guillermo y Armando. Bien, yo desde mi experiencia puedo decir que el primer error que se tiene es que al pensar en una solución blockchain es algo que se va a todo o nada. O sea, es decir, que se cambia absolutamente la forma en la que se viene trabajando o no se la puede utilizar. En mi experiencia en Estados Unidos hicimos un trabajo paulatino donde fuimos adoptando los distintos aspectos de tecnología blockchain para adaptarlos al modelo de negocio. Por donde entró blockchain en bienes raíces no fue por la criptomoneda, sino por la trazabilidad
y por la base de datos distribuida de forma mucho más eficiente. ¿Bien? Esos fueron los primeros problemas que fuimos a solucionar con blockchain en bienes raíces en Estados Unidos. No sé si, Alfonso, quieres complementar desde la perspectiva de educación. ¿De pronto existe algún error de entendimiento? Sí, el error de entusiasmarse con la herramienta, como bien dice Claudio, no tenemos un martillo y salimos a buscar dónde lo usamos. Tenemos un problema real que queremos resolver. Entonces, desde la parte de educación, es importante entender los problemas reales en las empresas, en los gobiernos, en las interacciones sociales, ¿sí? Y a partir de esa comprensión de los problemas reales, entonces ver qué parte de blockchain, ¿sí?, puede ser útil para alguna de las partes del problema. Nunca es, como bien dice Claudio, todo o nada, ¿sí? Y nunca debe de ser, tengo una herramienta que hago con ella. Tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Genial. Y por ejemplo, Armando, ¿tú cómo ves ese panorama de las soluciones para negocios y cómo sacarle el máximo provecho ya finalizando? Y te doy la palabra a Guille y creo que con eso finalizaríamos nuestro panel. Bueno, yo coincido con Alfonso y con Claudio en el sentido de que veo que siendo que blockchain ahora es un boom, ¿no? Es una tecnología que está creando un boom, se está tratando de utilizarla a la fuerza, se está tratando de encontrar casos de uso sin metodologías eficientes. He escuchado de empresas en toda Latinoamérica que han tratado de implementar la tecnología, pero no lo han hecho con éxito porque justamente no hay una metodología para identificar un caso de uso, ¿no?, potencial, y al mismo tiempo no se sabe cómo matchear, si vale el término, hacer un match entre ese caso de uso y digamos, los atributos que tiene la tecnología blockchain. Entonces, creo que en esa parte entra mucho el tema de educación. Creo que también se tiene que dar una comunicación mucho más efectiva dentro de la misma organización, porque muchas veces los promotores de la idea de implementar blockchain dentro de una empresa generalmente no llegan hasta las cabezas, ¿no? Digamos, con ideas coherentes, con ideas efectivas, como para que esas cabezas tomen la decisión de apoyar esos nuevos emprendimientos en tecnología blockchain. Entonces, creo que falta mucho eso. Sí, Camilo, y yo digo, por último, para cerrar en 30 segundos, yo creo que estamos en un punto en que vemos dos extremos. Hay personas o organizaciones que se lanzan sin comprender blockchain y chocan contra la pared. Y por otro lado, hay empresas que creen que blockchain puede resolver todo y tienen el mismo problema. Entonces, entre esos dos medios tenemos que buscar cuál es la forma en la que puede blockchain contribuir al negocio, y todo esto lleva conocimiento, metodología y obviamente hacer este tipo de relaciones para entender redes de blockchain, cuál es la mejor, y para mi gusto lo más fácil es háblate con toda la gente que puedas, saca una conclusión, implementalo poco a poco. Esa es mi única sugerencia. Genial, pues les agradecemos mucho, Guillermo, Alfonso, Claudio, y a todas las personas, Armando, que nos acompañaron en este panel. Los invitamos a que sigan participando de este maravilloso evento. Agradecerle a Ignacio y invitarlos a que se sumen a esta comunidad. Esta clase de eventos permiten que haya un entendimiento y una adopción, una visibilización de lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por la moderación y el saludo también y el agradecimiento para Guillermo, para Armando, para Claudio y para Alfonso, en nombre de todos los organizadores. Será hasta la próxima. Bueno, cerramos aquí un nuevo panel.